Ya, buenas noches con todo, habla el psicólogo Carlos Romero. La semana pasada me hicieron una pregunta, como hay, esta es la última reunión sobre diferencia entre neurociencia y neuroeducación. Neurociencia es el estudio del sistema nervioso y de la corteza cerebral, en específico el cerebro, cómo funciona el cerebro, ¿correcto? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal. El lóbulo frontal es llaman funciones ejecutivas, de ahí sale todas las estrategias de pensamiento que tiene uno. Entonces, digamos, esa parte es muy fisiológica, ¿no? O sea, ¿qué hago con eso, no? Por eso que salió la neuroeducación. La neuroeducación ya es el estudio, digamos, de todo el cerebro, pero ya vinculado a la parte educativa. Entonces ahí entra lo que ahora vamos a hablar, ¿no? La base del aprendizaje. En resumidas cuentas, la base, digamos, de todo el proceso del cerebro es el aprendizaje y la memoria. No se puede desligar aprendizaje con memoria, están íntimamente relacionados, porque digamos, si hay aprendizaje y memoria, el asunto es, digamos, si uno lo contextualiza, ¿cómo aprenden los chicos? Los chicos de mi aula aprenden o con el famoso, con lo tal vez muy cuestionador va a ser lo que va a plantear, con la transmisión de conocimiento es suficiente, digamos, para que el alumno aprenda. Entonces aquí tenemos que ir a la parte más interesante, ¿no? Que es el aprendizaje. Pero lo curioso es que cuando hay una neurona presináptica y postsináptica, entonces ahí hay una hendidura y ahí hay una transmisión, hay una polarización eléctrica, pero a la vez se abre. En ese abrirse salen los neurotransmisores. Y ahí es donde parte de la información que queda en el cerebro queda ahí. Y las neuronas empiezan a hacer sinapsis, empiezan a hacer, ahora hablan de circuito cerebral, de redes neurales. Mientras más conexiones hay, el aprendizaje es mayor. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos, ahorita supongamos, nuestras neuronas están haciendo conexiones, porque estamos en atención, estamos atentos al discurso, al estímulo sensorial, al estímulo auditivo. Entonces, la neurociencia plantea que la base de todo el proceso es el aprendizaje y la memoria. Entonces, aquí viene que la plasticidad cerebral hace que haya más conexiones. ¿Y qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad que tiene el cerebro para hacer, digamos, para originar más conexiones. Y ahora lo que no se usa, lo que no se practica, el cerebro lo va olvidando. Entonces aquí viene, digamos, lo que vamos a hablar ahora en torno a la base del aprendizaje. Ya, Yuri, voy a entrar a compartir pantalla. Oye, Uy, ojalá que me funcione mi F5. Uy, Dios santo. Perdón. Y ahora sí. Ya, vamos a hablar. Uy, la, la base del aprendizaje. En la base del aprendizaje, digamos, tenemos las famosas estrategias de aprendizaje. Lo primero que autorregulación. ¿Cómo regulamos el aprendizaje nosotros? ¿En qué momento aprendemos mejor? ¿Cuáles son las características que tenemos, digamos, para procesar mejor la información? Obviamente que cuando estamos en la parte de autorregulación de nuestro aprendizaje, se estandariza que tiene ese 45 o 50 minutos de aprendizaje y el resto de descanso 10 minutos, ¿no? Conocimientos conceptuales específicos.
los conocimientos que vamos a procesar, técnicas y operaciones. ¿Qué tipo de técnica tenemos que utilizar en las estrategias de aprendizaje? Digamos, eso es de acuerdo a los tipos de cursos. En letras y en ciencias difiere. Proceso cognitivo básico, claro, el recordar, el fichar, la parte de, digamos, cómo yo voy, cómo yo ordeno el conocimiento que tengo. Y las estrategias de apoyo, la parte, digamos, que es consustancial al mismo proceso. En torno a la metaconexión. La metaconexión es conocernos mejor como aprendices. Es el conocimiento, es la forma como aprendemos. Reflexionar sobre la propia manera de aprender. Poco se aborda este proceso, cómo aprendemos, en qué momento, digamos, es el momento más propicio. En la noche no, dice, mayormente tiene que ser en la mañana. Y la otra parte, digamos, es, digamos, hacer un diálogo con uno mismo. Si yo, digamos, cómo es que si mi aprendizaje es óptimo, si estoy procesando la información, si lo entiendo. ¿Correcto? Pasemos al siguiente. Uy, a ver. Ya. Tipos de... Uy, vamos a poner por un costado. Tipos de aprendizaje. Estrategia de ensayo, estrategia de elaboración, estrategia de organización, comprensión y de apoyo. En el de ensayo, la repetición de los contenidos. Siempre es bueno que el alumno escriba. Mayormente cuando es así tipo expositivo, el alumno tiene que aprender, digamos, a captar más atención. En la universidad yo le digo a los chicos, tú no vas a aprender, a apuntar todo lo que dicta el profesor. Tienes que jerarquizar, tienes que centrarte en la parte medular de lo que dice el profesor. O del contrario, te reúnes con tus compañeros para tratar de hacer una sola idea, un solo esquema, un solo resumen. Elaboración. Aquí es como resumir, cómo tomar notas, cómo escribir en torno a la información. Y la de organización, en agrupar, ¿cómo agrupamos la información para poder estudiar y comprenderla mejor? Y la comprensión, digamos, la estrategia que se usa, que yo uso para tener una mejor performance académica. Y la de apoyo, para mejorar las condiciones en las cuales voy estudiando. Eso significa al final para controlar las actividades cognitivas del alumno y para las técnicas que nos sirvan para mejorar. Esto es el cono del aprendizaje. Actividad verbal, actividad visual, actividad participativa y receptiva y actividad pura. La primera parte, digamos, es actividad verbal. Recordamos 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos y 30% de lo que vemos. Eso es lo que normalmente se hace en un aula. 10% que leemos, oímos o vemos. Pero eso no basta. Esa es la primera parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 50% de lo que oímos y vemos. Aquí ya se va funcionando lo auditivo con lo visual. Ver una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad. ¿Nos acordamos de la parte visual? Claro, sí, yo me acuerdo de una película que más me impacta, voy a recordarme las escenas más importantes. Cuando pasamos a la actividad participativa y receptiva, 70% de lo que decimos, cuando participamos en un debate, cuando tenemos una conversación. Por eso ahora recomienda que el aprendizaje tiene que ser grupal, pero no tanto para conversar, sino simplemente para dividir los temas y después intercambiar con los alumnos, o en caso de matemática, más sencillo, resolver y después compartir con todos los demás compañeros para ver cómo lo han hecho, en dónde en realidad están mis errores, mis defectos, o qué es lo que no he entendido. Y la actividad pura, el 90% de lo que decimos y hacemos. Aquí hacemos.
Lo que se hace no se olvida. Realizar una representación teatral simula una experiencia real y hacer las cosas que se intenta aprender. Esto es muy importante para recordarlo, ¿correcto? Muy bien. Los estilos cognitivos. Toda persona tiene un estilo cognitivo. Es la forma como nosotros abordamos la enseñanza del aprendizaje. ¿Cómo percibo la realidad? Es la parte, digamos, en la cual como yo me ubico dentro de un proceso de aprendizaje. Aquí viene lo más importante. ¿Cómo proceso la información? Esa es la clave. Siempre no vamos a pasar procesando información, porque estamos en el colegio. A veces uno decía, ¿cuándo termina la secundaria? Para olvidarme los profesores cargosos, qué tarea. Ingreso a la universidad. Bueno, en la universidad uno no se hace esa pregunta, sino simplemente que el aprendizaje es continuo. Porque una vez que uno termina su carrera, ahí no termina todo, digamos, no termina sus estudios, porque tiene que capacitarse, tiene que ir, digamos, al curso de complementación, o tiene que ir a maestría, y uno tiene que actualizarse. La maestría dura para 3 años. Si uno presenta un currículo en 3 años, después de 3 años no lo toman tan en cuenta, no lo verán tanto. Entonces, como siempre vamos a procesar información. ¿Y cómo lo vinculo con mi propio conocimiento, con mi propia actividad, con mi propio, como alumno, como aprendiz? ¿Qué son las estrategias cognitivas? La forma como, los procesos de pensamiento que utilizamos, cómo yo abordo, si yo tengo un texto, cómo lo abordo. Por eso yo le digo a los chicos de la universidad, si te dan un material, tú no vas a leer de todo, no vas a estar leyendo todo en una que otra vez. Tienes que leerlo, tienes que ficharlo, tienes que tratar de ubicar la parte más resaltante, más importante. Tiene que ser un esquema, tiene que ser un resumen. Entonces tú tienes que procesar o un cuadro sinóptico. Entonces eso hace que el cerebro lo procese mayormente y lo ordene. Entonces yo ya no voy a ir, digamos, a leer todo el material, sino simplemente yo tengo que ir jerarquizar, armarlo y tratar, digamos, de que todo tenga una concatenación. Esto es importante. La base del aprendizaje dice que es el repaso y la repetición. Si no hay repaso y repetición, no se queda en la memoria a largo plazo, porque la memoria sensorial, ahorita, es un segundo, y la memoria a corto plazo, 20 segundos. Si ahorita me da un nuevo telefónico, yo lo marco el celular, pasan unos minutos, yo ya me he olvidado ya. La estrategia de organización, cómo yo organizo la parte cognitiva, la parte, digamos, de todo el proceso que yo quiero aprender. Elaboración está vinculada al procesamiento. Y la parte afectiva, bueno, actualmente hablan de la memoria emocional, que la parte emocional es la parte que está más vinculada al proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace una idea curiosa, presenta una forma diferente, porque el proceso de atención del alumno en primaria hasta secundaria es 10, 12 minutos. Entonces yo tengo que estar de una manera tratando de que se conecte con la clase, ¿no? Y la estrategia de comprensión en monitoreo es más que todo para comprensión de textos. Esto es, digamos, lo que estamos hablando, la metaconexión. Esto aparece con Flavel en el 76. Conocimientos sobre los propios procesos y productos cognitivos. Nosotros analizamos cómo aprendemos, nosotros nos ponemos a cuestionar o a reflexionar los conocimientos sobre la información, datos relevantes. Eso decía Flavel. Y Baike decía conocimientos sobre la capacidad cognitiva y regulación de estas capacidades. Entonces uno tiene que identificar. Aquí viene un pequeño detalle, ¿no? Si una vez escuché hace muchos años a un mexicano que vino a dar una conferencia y habló de su experiencia, y el ingeniero que vino a dar una serie de charlas.
y creo que algunos de nosotros debemos tener esos recuerdos, ¿no? Tuve la suerte, dijo, que el profesor de matemáticas era tan didáctico, era tan entregando, que traía, digamos, la chapita, las bolitas, y te hacía en forma lúdica. Nunca me olvidaré, ¿no? De ahí me encantó las matemáticas, dicen, ¿no? Entonces, en nuestros primeros años de vida es donde marcamos nuestro porvenir. En casa debe haber un reforzamiento, como siempre lo repito, ¿no? Lo repito varias veces, ¿no? El niño, la niña, a los 5 o 6 años, el padre, la madre, debe acostumbrarlo, no obligadamente, como un juego, como algo lúdico para que haga la tarea. A esa edad debe interiorizar que tiene que sentarse, tiene que hacer 8, 9, 10 años, se puede lograr. 14, 15 años ya es más complicado ya. Entonces, digamos, si el niño a esa edad, digamos, aprende a hacer, porque actualmente los jóvenes van y vienen, dejan la tarea y a la clase siguiente está igualito en realidad. Entonces, ¿qué hacen en casa? La casa debe ser un soporte académico. Si en casa nunca han leído o nunca leen, se repite ese fenómeno, digamos, de no amor a la lectura. Entonces, cuando hablamos de la conexión, es, digamos, despertar las capacidades cognitivas. Entonces, el alumno tiene que empezar a reflexionar por qué yo no entiendo la matemática. Entonces, tendré que hacer trabajo grupal o tal vez un momento preguntarle al profesor que me explique mejor. Uy, ¿qué dice acá? Las estrategias de aprendizaje genera autoconciencia de los procesos mentales. Es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿correcto? Como digamos, es mi proceso de aprendizaje. Observar y analizar de afuera el propio aprendizaje. Claro, yo tengo que ver si estoy realmente aprendiendo. O sea, todo, digamos, cuando uno lee un texto, no entiendo el texto, dicen los chicos a veces, ¿no? Entonces uno le debe preguntar cuando tiene ¿de qué trata el texto? ¿O de qué más explica el texto? Entonces ahí uno tiene que ir reflexionando. Reflexión sobre la forma como se aprende, eso es consustancial, digamos, al mismo proceso que estamos desarrollando. Esto es interesante, la escalera de la metacognición. ¿Qué he aprendido? Debe uno preguntarse. ¿Qué he aprendido hoy día en mi clase? ¿Cómo lo he aprendido? Apuntando, leyendo, practicando. ¿Para qué me ha servido? ¿Solo para el examen? ¿O el aprendizaje tiene que trascender, digamos, el colegio o la universidad? Porque es parte consustancial, digamos, del ser humano. Uno tiene que ser profesional o un técnico. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Aquí también otra escalera, digamos, de la metacognición. Aquí, de lo más tácito, del nivel más elemental, el tácito es inconsistencia de estar usando el tipo de pensamiento. O sea que lo uso, pues no sé cómo lo uso, ¿correcto? En forma inconsciente. Consciente cuando ya voy, digamos, a elaborar, a clasificar y hago una etiqueta de lo que estoy aprendiendo. El proceso ya va tomando conciencia uno. Estratégico, ¿para qué me sirve ese proceso de aprender y examinar, inventar la forma cómo se usa, para qué lo voy a aplicar? Aquí está prácticamente la columna vertebral de la enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje. La memoria y la información que es almacenada, la base de la memoria y la eficiencia de la sinapsis. Mientras mayor conexión de sinapsis haya, que hacen, digamos, redes neuronales, el aprendizaje, digamos, se conecta, uno va, digamos, entendiendo mejor. Y si uno lo practica, lo repasa con mayor fuerza, uno va procesando, que debe pasar a la memoria a largo plazo. Entonces aquí por eso hablan de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estar leyendo,
va reconfigurando el cerebro. Esas conexiones, si yo no lo uso, se desconectan. Por eso uno tiene que estar, digamos, repasando, o al chico decirle, o cuando uno llega de una clase anterior, hacer un pequeño repaso, digamos, de lo que se ha hecho anteriormente. El aprendizaje es el proceso de almacenamiento, cambia con la sinapsis. Todo está, digamos, en las redes neuronales, en los neurotransmisores, ahí donde se almacena parte de la información. Dice que no tenemos números, datos, tenemos conexiones eléctricas que tenemos en el cerebro y ahí es donde reposa, digamos, parte de la información, que si no lo repaso, lo voy a olvidar, obviamente. El aprendizaje y la memoria son, es cierto, dos caras de una misma moneda. No hay aprendizaje sin participación de la memoria. Y la memoria es el almacenamiento de la experiencia de aprendizaje, los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, formal o informalmente, consciente e inconsciente. Entonces aquí nos planteamos, ¿no? Nuestros alumnos aprenden lo que nosotros le explicamos. Basta solamente con la clase así, transmisión de saberes, o debemos de alguna manera hacer un replanteamiento, ¿no? Dejarle tareas que trajen en grupo, o lo que dice David hablar de conocimientos previos. Yo le digo a los chicos de esta generación de ahora, usted tiene una ventaja con la generación de años anteriores, porque cuando yo tenía su edad me decían Revolución Francesa, en mi casa no había, solamente había libros, digamos, de secundaria. Mi padre tenía cierta limitación y no había dónde leer. Si a usted le preguntan en el colegio una tarea de Revolución Francesa, usted van a internet, van a YouTube, lo buscan y tienen la información a la mano. Y siempre le pregunto a los jóvenes universitarios, ¿el conocimiento va hacia ti o tú vas al conocimiento? ¿Cuál es el camino? La respuesta es obvia, ¿no? Tú no tienes que esperar que el conocimiento venga. Tú tienes que ir al conocimiento. Tú tienes que buscar. Pero ese es un proceso que en realidad viene de casa, ¿no? Si el padre lee su periódico o digamos tiene o lee ciertos libros, o a veces he visto unos libros que una vez compré, digamos, el Edgar Allan Poe. ¿Y cuánto costaba ese 3 soles, 4 soles? Y tenía como cerca de 5 o 6 cuentos. Es caro en realidad, no era caro. Simplemente que no tenemos voluntad en casa, de repente no tenemos costumbre, o no tenemos hábito. Yo no recuerdo que mis padres hayan leído. Mi abuelo leía, ¿no? Mi abuelo sí leía, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, de dónde me viene a mí esa pasión por leer de mi abuelo? Yo me creo con mi abuelo hasta los 6 años, ¿no? Siempre venía con su periódico. El asunto está, digamos, es que el aprendizaje y la memoria es una sola idea. Aquí viene atención, memoria, las claves del aprendizaje. Atención, la atención, memoria y motivación. La atención, el alumno, digamos, el tiempo que está concentrado son periodos, sub y baja, sub y baja. Entonces tenemos que estar nosotros dándole, digamos, despertando la curiosidad, incentivando, hacer algo novedoso para llamar la atención. Porque si el tono de voz bajar o subir, porque si estoy en una monotonía, obviamente que no despierto el interés, la curiosidad y la motivación. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y la memoria, que es obviamente es una parte que vamos a pasar. Tipo de memoria. Tip para la memoria. Si repasas un tema de 3 minutos, un día, una semana, un mes después de haberlo aprendido, la capacidad para recuperar lo aprendido pasa a 78. Repasar, ahí está el tema, repasar, repetir, ahí está parte de la clave. Pues no solamente repetirlo, practicarlo, hacer un esquema. Escribir es una cualidad muy buena. Por eso yo le digo, chicos, escribe lo que estás leyendo ahorita, escríbelo. O a veces, digamos, cuando me ha tocado enseñar, digamos, hay una definición, yo le digo, vamos a resumirlo. Vamos a resumirlo, hay como 5, 6 oraciones. Entonces, la primera oración, ¿qué debe quedar de esta primera oración?
Entonces voy sacando de una parte cada uno, esto, y después yo hago un parafraseo. Lo armo y hago ya una oración. Entonces ya has procesado la información el chico ya. Entonces yo le digo, eso es práctica. Al inicio puede ser un poco difícil, pero ya tú te vas a dar cuenta, agarra la parte medular, la parte que te interesa para tu proceso de enseñanza. Eso estimula los canales visual, leyendo, auditivo, pronunciando y sinestesia escribiendo. La repetición es la madre del aprendizaje. Cualquier cosa que se repita varias veces, más de 7 veces, se filtrará en toda la mente subconsciente, lo cual aceptará su propia y quedará en la memoria para siempre. La otra parte creo que está por demás. La atención. ¿Cuál es lo más importante del primer párrafo? Que si yo digo en las 4 líneas, ¿cuál es el más importante de las 4 líneas que hay ahí? ¿Cuál sería el nudo de esa pequeña párrafo? Que nuestra atención hay que ignorar lo demás, ¿correcto? Y focalizar. Entonces, si yo lo resumo, a la atención, para tener atención hay que ignorar lo demás y hay que focalizar en un punto de interés. Ahí lo estoy resumiendo en otras palabras. ¿Sí? La concentración es la capacidad de una persona de mantener su atención fija en un objetivo profundo. Objetivo profundo. En un tiempo determinado. Hasta ahí lo resumo. La atención, fijar en un objeto de profundidad durante un tiempo determinado. Ahí está el resumen, digamos, de lo que yo planteo. Tener atención en un objeto profundo en un tiempo determinado. Es el resumen de esa parte de la oración. Atención, la base de concentración, bueno, eso no, en la otra fase, en procesos poderosos consiste en centrar voluntariamente, acá consiste en centrar voluntariamente toda la atención en la mente sobre un objetivo, objeto, actividad que está realizando, pensando. En esa tercera y cuarta línea casi está todo el nudo de lo que yo debo que grabar. ¿Correcto? Y aquí terminamos. Para mejorar esa capacidad de atención, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Si te está realizando el estudio, pero sin prisa. Eso es cuando uno está trabajando solo. Uno debe darle pautas, que cada 30 a 40 minutos debes tener un proceso, digamos, de distracción. Y siempre, digamos, si es letra, tienes que resumir, tienes que hacerlo sinóptico. Y si es curso de matemática, 100% practicado. ¿Correcto? Yuri, mi hermano, ¿puedes? Sí, hermano, por favor. Ese es para estas épocas, ¿ah? De pronto, sin que nadie esté preparado, una tremenda pandemia nos arrancó de nuestro mundo aula, de cuerpo presente, de tiza, de pizarrón, de recreo, de ruido, de alumnos, y nos obligó a una continuidad pedagógica desde nuestra casa, con lo que teníamos, sin estar preparados sobre todo, con herramientas que nos dieron los directivos, que buscaste en YouTube, en Facebook, haciendo lo que podías. Y esto generó en casi todo frustraciones, miedos, errores, mucha ansiedad. Pero bueno, acá estoy para ayudarte, esa es la idea. Te voy a transmitir cómo podés motivar a esa especie de distancia virtual, cómo podemos motivar a nuestros alumnos y sobre todo, lo más interesante de todo, te voy a dar 18 claves, ideas para que mantengas la motivación y la atención desde la virtualidad, desde donde estás, desde la comodidad de tu casa. Dale, bueno, ¿me acompañan? Vamos entonces, vamos a iniciar este camino para aprender todas estas técnicas. Los espero, vamos. Este es nuestro nuevo mundo aula, este rectángulo, desde nuestra casa. Y bueno, yo les dije antes que íbamos a ver 18 claves, ideas para poder aplicar en el aula, para motivar a tus alumnos y para tener presencia corporal, ¿no es cierto? Y ustedes dijeron 18 claves en 15 minutos.
¿Sí? ¿Cómo me las voy a acordar? Pero bueno, tranquilos. Acuérdense que esta charla en los próximos días va a estar en la página web de TEDx Pura Vida, así que ahí van a tener tiempo de escribir, anotar, criticar, así que tranquilos. Bueno, arranquemos, vamos. La primera cosa que es obvio es que todos los docentes de este siglo sabíamos que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, eran fundamentales a la hora de enseñar, que eran una herramienta muy importante. Pero de ahí, a un día al otro, transformarnos todos en especialistas en TIC es otro mundo. Y así quedamos, ¿no? Trabajando muchas más horas, durmiendo poco, con estrés, angustia, ansiedad. ¿No están así? Yo estoy así. Pero bueno, vamos a empezar a entender algo, que nuestros estudiantes, los famosísimos nativos digitales, eran nativos digitales para jugar, para participar en las redes sociales, pero no son nativos digitales a la hora de usar herramientas para aprender, estudiar, para buscar información en redes que sean críticas y en un buen contexto. Así que tranquilos, ellos también están sintiendo ansiedad, incertidumbre, también están estresados igual que vos. Sientan que todos estamos en un mismo barco, en este barco de la educación virtual, de esta pandemia tan tremenda. Sientan que por primera vez estamos todos unidos por un mismo hecho, ¿sí? Y eso nos tiene que ayudar mucho a la hora de armar todo lo que hagamos. Y además no se olviden, y esto también es muy importante, que a todos nos agarró esta pandemia de golpe en nuestras casas con lo que teníamos. Algunos tienen computadoras espectaculares, otras tienen computadoras viejas, algunos tienen celulares, otros tienen celulares malos o no tienen ninguna de las dos cosas. Está bien, esta desigualdad existe y la tenemos que tener en cuenta cuando armemos contenidos, cuando armemos o usemos herramientas, de pensarlo, que quizá no lo puedan usar ahora, lo pueden usar después. No nos olvidemos de ellos también, ¿sí? Así que bueno, lo que sí también es positivo, además de que no eran tan nativos digitales en algunos aspectos, es que estas herramientas sí consideran al alumno un eje prioritario. Y además, piensa en una cosa, ¿no? Regulan por primera vez su propio tiempo de aprendizaje. ¿Qué significa? Antes los hacíamos entrar de 8 de la mañana a 12 del mediodía o a la tarde, les imponíamos un horario para estudiar o para aprender. Ahora ellos pueden manejar sus tiempos y buscar cuando esto les funciona mejor, ¿sí? Y aprovechar ese tiempo para estudiar. Más allá de que obviamente vos organices alguna charla sincrónica y bueno, y ellos tengan que cumplir un horario, pero el resto del tiempo van a poder ellos elegir cuándo hacerlo. Y a partir de ahí es que las herramientas que armes, que diseñes, deben tratar de despertar el interés, la motivación, la constancia de que él se siente en su nueva aula a hacerlo. Por eso es que ahí van algunos consejos que te pueden ayudar para lograr esto, ¿sí? Y este es el objetivo de mi charla. Y piensen un poquito que lo primero que tenemos que tratar de imitar ahora es que en este nuevo mundo áulico de los dos lados esté algo parecido a lo que vivíamos en el aula, ¿no? Esa es un poquito la idea, la materialidad del espacio, ¿no? Que era lo más lindo del aula, que conversábamos, que discutíamos, que nos reíamos, que nos mirábamos, que nos olíamos. Bueno, ¿cómo lograr parte de eso acá? Y fíjense que las primeras claves van a tratar de eso, de cómo tratar de tener cuerpo de los dos lados. Esa es mi primera idea. Vamos entonces, vamos a la primera. 18, ¿no? Vamos a la primera. La primera es, obviamente, la cara. Para mí es fundamental. Siempre, en el aula también. Tu cara debe estar bien clara en lo que haces, se debe ver bien. Y acá empieza un lío bastante común, que nuestro cerebro está acostumbrado a ver a otra cara, no a un agujerito de una cámara. Ese es un problemón. Entonces, continuamente, cuando armamos este tipo de diseños educativos, estamos mirando a un costado, a los videos de los alumnos, a lo que nos ayuda, a nuestras notas para ayudarnos a recordar, y no estamos mirándolos a ellos. Por eso, nunca te olvides que para armar una comunicación ojo con ojo, acá también tiene que existir este engaño, ¿no? De pensar que este agujerito son los ojos de tus alumnos, ¿sí? Y por lo tanto, por ejemplo, miren lo que me diseñé yo. Ahí donde tengo mi cámara puse una cabeza, unos ojos que me miran, y eso me ayuda a mirar todo el tiempo ahí, ¿sí? Entonces esa es la primera clave, que se vea tu cara. Y además, la segunda gran clave, y para muchos es la más importante, es la voz. La voz, tu voz tiene que ser fuerte, clara, que cambien los tonos, ¿sí? Y sobre todo que tengas un buen micrófono, que no se escuche el teclado, que no se escuchen los ruidos.
de tu nueva aula, ¿sí? Tu voz tiene que ser imponente en este momento, porque a veces tu carita se ve chiquita, pero tu voz invade este espacio virtual. Y además, ¿qué otra cosa corporal? Tu voz, tu cara, tus gestos, tus gestos. Tenés que aumentarlos, tenés que ser más exagerado, porque te ve chiquito. Entonces tus gestos que comunican tanto, tus cejas, tus ojos, tu boca, tu risa, acércate, alejate y trata de que se vean tus manos. Tus gestos ahora son fundamentales. Estas en sí son las tres más importantes en cuanto a lo corporal de este lado, pero piensen también en lo corporal del otro. A ver, nuestros alumnos caminaban hacia las aulas, hacia los colegios, hacia las universidades, y era un tiempo donde podían relajarse, reírse en los pasillos. Ahora de golpe, se sientan y te empiezan a mirar. Entonces lo primero que tenés que hacer, y como cuarta clave, es tranquilizar esos cuerpos. O sea, no podés empezar directamente con tu clase. Tenés que empezar con algo de humor, con leer un cuento pequeño, preguntarles cómo están, poner alguna música, hacer mindfulness, respiración, lo que vos quieras. Pero tranquilizar sus cuerpos. Acuérdense que en un cuerpo contracturado, ansioso y estresado, el cerebro no funciona bien, para nada. Tomate ese tiempo, tomate ese tiempo. Y además, pensá ahora que esa aula que estamos usando es nueva. Por lo tanto, los alumnos, ¿sí?, deben prepararla. No puede ser que la computadora todavía esté en el living, que esté en la cocina, donde estaba antes. O no puede ser que se tiren a la cama con los celulares a estudiar, ¿sí? Este es un momento donde les tenemos que enseñar que el ambiente debe ser cómodo, una buena mesa, con agua, con luz, con aire, ¿sí? Pedirles al resto de la casa que en ese momento nos dejen tranquilos, que nos dejen estudiar, que nos dejen atender. Enseñarles a mejorar ese nuevo ambiente, ¿sí? Vamos a la sexta, participación corporal activa, como en el aula, que participan en los chats de las aplicaciones, que participan hablando en el micrófono, que participen dibujando, que participen con sus cuerpos, que hagan aprendizajes colaborativos con mucha participación, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, y importantísimo como clave 7, noten su presencia, pero también noten su ausencia. ¿Qué significa esto? Que felicítenlos cuando participan y además, si no participan mucho o si no vienen a nuestras clases, escribámosles un correo. Qué lindo que un docente sienta que no estás. Acá también es muy motivador. Escribámosle un correo y digamos, ¿por qué no estuviste? ¿O por qué participaste poquito? ¿Está bien? Y obviamente, otra forma también de que se mueven es que obliguémoslos a tomar apuntes, a tomar notas de lo que están escuchando, de lo que están mirando. El apunte te hace mover el cuerpo, el apunte te hace sintetizar y sobre todo que dibujen y hagan esquemas. Es mucho más importante para la memoria el dibujo y el esquema que la letra cursiva. Pero las tres cosas son importantes, ¿sí? Y por último, casi, de esto de lo corporal, ¿sí?, despertar la curiosidad. Despertar la curiosidad, el asombro, ¿sí? Tu clase debe empezar con algo que despierte la curiosidad, ¿sí? Porque no empeces directamente con el tema ni repasando. Despertar la curiosidad de tus alumnos. Despertar, que hagan, qué interesante lo que vamos a ver. Yo les dije, vamos a ver 18 claves. Entonces, si ustedes están, vamos, quiero verlas. Eso lo primero que tenés que hacer, un buen título. Algo que despierte su curiosidad. Y no te olvides que somos seres sociales. Siempre. Tanto en el aula presencial como en la virtual. Que hagan cosas juntos. Que hagan trabajos juntos. Por favor. Tomarles evaluaciones juntos. Acordate que estar bien con otra persona es el primer paso de la felicidad. ¿Sí? Este es un momento donde el trabajo colaborativo tiene que ser muy esencial. ¿Y qué más? Como clave 11, nunca uses un solo canal. No podés estar 40 minutos, una hora solo hablando de biología o de matemáticas. ¿Qué significa esto? Cada tanto que aparezca algo distinto. Usa otro canal, algo llamativo. Eso genera sorpresa. Acordate que la sorpresa es la clave del aprendizaje. El sorprendizaje que decía un amigo Ramón Barrera. La sorpresa es la clave del aprendizaje. Usa otros canales cada tanto para despertar ese cerebro. Y esa atención que es única. Una vez que lo despertás con algo que aparece, este es el muñeco que uso yo, el alumno queda atrapado en lo que sigue. No te olvides de eso. Nunca uses un solo canal. Aburre. Y acá sí, en esta época, algo fundamental. Repensar los contenidos. Vamos a volver al aula y no es el aula presencial. Basta de llenarlos de contenidos. Menos y bien es mucho mejor que mucho, rápido y mal. Es un momento para repensar lo que estamos haciendo. Parar un poco,
Por favor, esta clave es, creo que una de las más importantes porque es una de las que más está afectando a nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? Hay que dar lo importante y lo relevante. ¿Estamos? ¿Sí? Recortá un poco, ¿sí? Es el momento para repensar los contenidos que estás dando. Y por último, de mis claves, la retroalimentación positiva, sagrada. Continuamente yo miro los nombres de mis alumnos, ¿sí? Y les digo, muy bien lo que hiciste, muy bien lo que comentaste, con nombre y apellido. Así los demás quieren sentir eso, la retroalimentación positiva continua en la virtualidad. Aunque hagas algo asincrónico, ¿sí? En ese asincrónico, si te mandaron un trabajo, decilo, comentalo, mencionalos con nombre. Ahí los tenés ahora en las aplicaciones salen todos los nombres de tus alumnos. Aprovechalo, retroalimentalos, que es muy positivo. Y si tenés algo negativo, siempre por chat, nunca en público, ¿no? Obviamente. Por otro lado, les quiero comentar que hay un montón de claves, sobre todo las que más me han gustado, son las que comparte Greg Wilson, ¿sí? Un investigador de datos de Boston, y quiero compartirlas con ustedes porque me gustaron mucho. La primera, no enseñemos a sillas vacías. Esa me encantó. Claro, tratemos de hacer cosas sincrónicas y ver los videos de nuestros alumnos, porque en esos videos, más allá de que estamos mirando a la cámara y cada tanto los miramos a ellos, vemos sus caritas, si están contentos, si están participando, si se están aburriendo, y esto nos motiva. Por eso nunca hay que enseñar a sillas vacías, nunca, ¿sí? Y otra clave que habla Greg es que no hay que hacer suposiciones de los materiales que tienen ellos, de cómo manejan las herramientas, de la tecnología que manejan. Antes de empezar a usar una nueva herramienta, primero hagamos una encuesta si ellos la pueden usar o no, ¿sí? Si tienen la posibilidad de usarla, ¿sí? Y por otro lado, antes de empezar a usarla y a dar clase con ella, practiquémosla. No hay nada más horrible que se te desconecte, que no ande la voz, que no la sepas manejar. ¿Está bien? Eso desmotiva un montón. No te olvides de eso, ¿sí? Ten en cuenta y recordá que hay una desigualdad tecnológica. Por eso pensá mucho en lo asincrónico también. O si haces algo sincrónico, grabalo para después compartirlo con aquellos que no pudieron estar con vos. Y asociado a esta, hay algo que dice Greg que me encantó, que me gustó mucho. Pensemos que en el mundo la mayor parte de los alumnos y alumnas tienen celulares y que casi todos están viendo nuestras clases con celulares. Por eso armemos los contenidos para pantallas chicas, ¿sí? Que tus presentaciones de PowerPoint, ¿sí? No tengan tanto texto, que las imágenes sean grandes, que tu alumno pueda ver bien en esa pantalla, porque si ve mal se va a desmotivar. No te olvides de eso, ¿sí? Y por último, ahora sí, la 18, aprende la canción antes de improvisar. O sea, practica mucho primero con la herramienta, con todo, antes de ponerte a probar y fallar. Más allá de que el error es parte de la pedagogía, pero una cosa es el error por no haber practicado. Ese error no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, practicá las herramientas antes de usarlas. Mucho. Practicalas incluso para que no fallen, porque si fallan continuamente en la clase, desmotiva muchísimo. Y ahora sí, voy terminando. Y recuerden algo, todos en algún momento hemos sido malos para algo para empezar a ser buenos. No pasa nada si te equivocas, si no sabes. Es un momento como espectacular para experimentar, ¿sí? Es un momento para apropiarse de esas herramientas, pero recordar que esas herramientas son solo una ayuda, que lo presencial, que ya vamos a volver al aula, que son una ayuda y que, como dice Daniel Brailovsky, las bondades de las herramientas dependerán del criterio de las personas que las usan. Eso es muy importante. No es que no vamos a volver y que ahora de ahora en más las clases van a ser así. No es verdad. Hay que repensar la educación. Y yo digo que los contenidos que uses tengan aire. ¿Qué significa aire? A, de que sean asombrosos, atrapantes. Y de que sean importantes. Por favor, ¿sí? Recortemos los contenidos. RE, relevantes. Y sobre todo relevantes a este contexto. Por favor, que tengan mucho aire. Nunca hubo un momento como esto. Como este. Nunca, ¿eh? En serio, siéntanlo. Nunca. Por eso... Yuri, ¿me escuchas? Pon el libro que pusiste la vez pasada porque me han preguntado en el chat de qué libro puedo leer.
el de, el de Mora, claro. Ah, ya, ya, me pidieron el PPT, lo voy a colgar en el WhatsApp de Neuro, que tiene, claro, hay que